Es espectro clínico y genético del síndrome de Phelan-McDermid y la va a exponer la profesora Catalina Bentancourt de Francia. Catalina, muchas gracias por estar aquí. Hola a todos. Una pequeña introducción en español y después, como esto es una conferencia internacional, la voy a hacer en inglés. Gracias a todos por estar aquí presentes. Muchísimas gracias a Norma y a Ángeles y a todos los que participaron en organizar esta conferencia tan maravillosa. Y espero a todos los asistentes que aprendan bastante y que disfruten con las familias. Okay, so I'm going to switch. Oh my God, Cambiar de idioma. Ya está, tenemos aquí todo listo para poner. Ya está, ¿qué tienes que poner? Okay, listo. Okay, so today I'm going to talk about. Hoy voy a hablar del espectro genético y clínico del síndrome de Phelan-McDermid. Este síndrome está causado por la deleción o mutación del gen SHANK3 en cromosoma 22q13.33 en la extremidad. ¿No tenemos un puntero? En la extremidad de bueno, aquí el cromosoma, aquí el brazo largo de cromosoma 22 y justamente al final tenemos el gen SHANK3. La prevalencia del síndrome de Phelan-McDermid no se conoce, calculamos que 0.5 hasta 1% de personas con discapacidad intelectual y o autismo tienen este síndrome, pero lo que está claro es que se infradiagnostica, porque como ha dicho Pablo, la presentación clínica no es específica, no hay rasgos, características clínicas. Por lo tanto, hay que buscar las deleciones o mutación del gen SHANK3 para diagnosticar el síndrome y veremos que no se hace correctamente. Bien, las manifestaciones principales de dichos síndromes es retraso global en el desarrollo, discapacidad intelectual, ausencia o graves problemas con el habla. Tienen problemas con el habla, ni siquiera hablan. No obstante, tienen graves dificultades con el lenguaje. Otros hallazgos son la hipotonía, bajo tono muscular, autismo y o características autistas, muy común en el 80% de pacientes. Habilidad motora deteriorada, esto es muy común. Hay dificultades con habilidades motoras finas o a gran nivel. Hay niños que ni siquiera andan y necesitan una silla de rueda u otros dispositivos. La mayoría andan, aunque con dificultad. Y a veces, pues, también no pueden utilizar las manos muy bien, pues mastican demasiado, colocan objetos en la boca y siempre están masticando y tal. Y hay características dismórficas, problemas. Vemos aquí estas malformaciones a nivel de la cara, pies, manos. A veces vemos aquí orejas prominentes. También tenemos, hay pestañas muy largas. Sus párpados tienen un aspecto de inflamación.
tienen una frente alta, tienen mofletes, grandes mofletes, tienen una nariz bulbosa, tienen una barba puntiaguda, su barbillita puntiaguda, mala oclusión, tienen problema con los dientes después de caída de los dientes de leche. A veces hay una gran separación, problemas en la distribución de sus dientes. Y hay uñas, aquí vemos las uñas, aquí a nivel de los pies, no son uñas de mala calidad, se llaman uñas displásicas, se observan a nivel de las manos también. Y otra cosa que se observa en algunos pacientes sin dactilia, el segundo y el tercer dedos. Entonces hay una pequeña membrana de tejido de partes blandas aquí. Aquí esto se llama sin dactilia. Y a veces la maloclusión causa problemas, pero no son cosas graves per se. Simplemente nos indica que durante el desarrollo genético, pues algunas cosas no salieron bien y hay pequeñas malformaciones. Otras manifestaciones frecuentes son, bueno, menor sudor, no sudan como normalmente deberían, trastornos del sueño, esto es muy común. Hay una reducción en la percepción del dolor. Y creo que es importante decir que no es ausencia de dolor o no. Nadie se puede decir que los niños no sienten dolor, para nada. Puede que reaccionen menos ante el dolor y no lo sienten en algunas circunstancias, pero en otras circunstancias sí que sienten dolor. Por lo tanto, hay que considerar la posibilidad de que pueden sentir dolor y hay que tratarles de acuerdo con esto. Bueno, en general, tenemos el reflujo gastroesofágico, problemas gastrointestinales. Como digo, reflujo gastroesofágico representa el 43%. Esto de acuerdo con un repaso de todos los datos publicados, pero en la realidad es mucho más común. Y estreñimiento crónico se ve ampliamente, es un enorme problema para muchas familias. Otras manifestaciones menos frecuentes incluyen anomalías a nivel del cerebro. Se encuentra con la resonancia magnética y lo veremos a continuación. Linfedema puede afectar los brazos o las piernas. Crisis en un 25% de los pacientes, anomalías renales, malformaciones congénitas del corazón, hipotiroidismo también. Bien, voy a mostraros algunos datos clínicos del síndrome de Phelan-McDermid, y esto es el registro internacional. Es el registro para todas las familias en el mundo entero, creado por la Fundación del Síndrome de Phelan-McDermid en Estados Unidos. Y recopila datos clínicos y genéticos de más de 1,000 familias. Y el análisis de este registro es muy importante y es una fuente muy necesaria para poder intentar aprender más sobre el síndrome. Yo aliento a todas las familias a participar en el registro y mandar sus informes genéticos, contestar a los cuestionarios, y mediante el análisis de dichos datos podemos ofrecer estos datos, pero es útil para las familias y así pueden aprender mucho más sobre el síndrome. Aquí, por ejemplo, estamos mirando 755 pacientes que habían mandado datos clínicos en el registro, no datos genéticos, pero al menos datos clínicos, y estos análisis se hicieron en julio. Ahora tenemos aún más pacientes porque hemos analizado más datos. No obstante, esta diapositiva indica la edad de inicio de crisis en los pacientes con el síndrome de Phelan-McDermid y vemos que hay crisis febriles y no febriles. O sea que, como podríamos esperar, las crisis febriles, o sea que se asocian con la fiebre cuando los niños son muy pequeños, esto es cuando suele ocurrir, y hay crisis que no se asocian con la fiebre, pero lo que podemos observar es, salvo este pico los primeros años, las crisis pueden empezar en cualquier edad en este síndrome de Phelan-McDermid.
Bueno, hay un piquito aquí, pero aquí un poco más tarde las crisis pueden empezar y pacientes sin crisis pues pueden tener un ECG anormal, o sea que tienen electroactividad eléctrica anormal en el cerebro y podrían desarrollar algún tipo de crisis. Aquí el resultado del registro, condiciones gastrointestinales, reflujo gastroesofágico es muy común, estreñimiento crónico también. Hay menos familias hablan de diarrea crónica, por ejemplo, y este tipo de trastorno. Bueno, cardiopatías congénicas aparecen en un 10% de pacientes, esto es menos común y hay muchas cardiopatías congénicas distintas. No hay una cardiopatía congénica típica. Pablo habló de esto en otro síndrome de microdeleción. Hay problemas con la válvula cardíaca, anomalías de los grandes vasos. Algunos defectos son graves y requieren cirugía y otros defectos no requieren cirugía. La malformación a nivel de los riñones, esto se encuentra presente en un 25% de pacientes. Esto incluye distintos tipos de problemas. Bueno, tenemos el reflujo vesículo uretral, hidronefrosis, en fin, todo se asocia a las malformaciones, mayor tamaño del riñón, el riñón displásico, el riñón poliquístico, hay un riñón de más, hay cálculos renales, en fin. Si sabemos que un 25% de pacientes con el PMS tienen problemas a nivel de los riñones, entonces con este diagnóstico pues hay que comprobar a ver si hay algún tipo de malformación renal, a ver si hay también malformaciones también con el corazón, pero hay que ver en algún momento, hay que hacer una resonancia magnética del cerebro. Para buscar alguna malformación estructural a nivel del cerebro. Las malformaciones más comunes son quistes aracnoideos, pues una reducción en la mielinización, ventrículos irregulares y hay problemas con sustancia gris, hay displasia cortical y también hay muchos pacientes que tienen anomalías a nivel del cuerpo calloso, otras malformaciones del cerebelo. Por lo tanto, en total representa un 25-30% de los pacientes con malformaciones estructurales a nivel del cerebro, pero ninguna malformación es específica del síndrome de PMS, pero a veces ocurre en otras ocasiones. Bien, entonces quisiera hablar de la evolución de la historia natural de PMS. No ha habido estudios longitudinales, por lo que no podemos hablar de la historia natural. No ha habido estudios longitudinales donde se hace un seguimiento durante muchos años. Ha habido pocos pacientes adultos y adolescentes que han aparecido en la literatura, pero ha habido informes en la literatura y de familias también. Y hemos visto hoy, una de las familias habló de adolescentes y adultos con un deterioro neurológico progresivo, con regresión, pérdida de habilidades, y hay trastornos psiquiátricos que surgen, trastornos bipolares, catatonia, psicosis. Vamos a ver más de estas patologías más importantes. Son aspectos importantes y nuevos. No estábamos conscientes de estos aspectos hasta unos pocos años. Bien, con esta presentación clínica es más que evidente que el síndrome de Phelan-McDermid puede tener presentaciones sindrómicos y no sindrómicos. Quiere decir que algunos niños tienen malformaciones, aparecen en la cara, ven que tienen una pequeña malformaciones cardíacas, renales y tal, pero otros niños los miras y no vas a ver nada diferente frente a otros niños. Esto es una presentación no sindrómico. La presentación clínica es muy variada y, como ya dije antes, es no específica. Esto implica que no hay nada en la imagen clínica que nos pueda permitir decir este paciente tiene síndrome Phelan-McDermid. Hace falta tener un diagnóstico molecular para poder diagnosticar el síndrome.
¿Y cómo se establece el diagnóstico? Pablo ya ha desarrollado esto utilizando distintas técnicas, cariotipo, FISH, MLPA, para diagnosticar las deleciones. La técnica preferida hoy en día es el microarray porque tiene una alta resolución y nos permite detectar deleciones muy pequeñas y también conocer el tamaño exacto de la deleción. Esto es el método preferido, por lo tanto. Y la otra causa del síndrome Phelan-McDermid, que son las mutaciones SHANK3, se diagnostican con secuenciación. Esto volveremos sobre ello más adelante. Hay dos tipos principales de defectos genéticos. El primero son anomalías cromosómicas de la región 22Q1333. Estas anomalías, como ha dicho Pablo, afectan a miles o millones de nucleótidos, de letras, y se diagnostican con microarray, cariotipo y FISH. Vamos a hablar de estas categorías en primer lugar y luego pasaremos a las mutaciones SHANK3. Esto es el cromosoma 22, esto es el brazo corto, este es el brazo largo. Y lo que muestro aquí en la casilla roja es como una ampliación de esta caja roja. Cada línea es un paciente que muestra el tamaño de la deleción. Aquí este paciente tiene la deleción más grande registrada en Phelan-McDermid, más de 9,2 megabases. Y el hecho de que nunca hayamos visto un paciente, por ejemplo, con una deleción de 10 megabases, esto muy probablemente quiere decir que estas deleciones que son mayores de 9,2 megabases son letales, porque hay muchos otros síndromes en otros cromosomas que tienen 15, 20, 30 megabases. Y aquí en el 22 nadie nunca ha registrado nada mayor del 9. Probablemente es porque entonces serían letales. Bien, podemos ver que el tamaño de la deleción varía desde muy, muy grande a muy, muy pequeña, a pequeñita, pequeñita. Y lo único que todos esos pacientes tienen en común es que tienen una pérdida del gen SHANK3. La deleción puede ser en la simple terminal de la región. Hay una pérdida, que es este único defecto cromosómico. La deleción puede estar asociada con otras reorganizaciones, como una translocación, con cromosoma en anillo o inversión. Vamos a ver de nuevo esto. Ya he dicho que los tamaños son muy variables y en alrededor de 80% de los pacientes las anomalías son de novo, es decir, que aparecen en el niño y está ausente en los padres, pero en 20% de los casos en alrededor de 20% es una reorganización familiar. Los padres no tienen una pérdida de SHANK3, porque si se tiene la pérdida de SHANK3 estaría uno muy enfermo, probablemente no tendrías niños, no se hubiera uno casado, etcétera, pero tienen una reorganización familiar equilibrada. Es muy importante diagnosticarlo porque estos padres que son portadores de una reorganización equilibrada tienen un muy alto riesgo de tener un segundo niño afectado. Nosotros hemos visto muchas veces casos ya en familias que tienen un niño afectado y luego tienen un segundo niño afectado porque los padres son portadores de las anomalías y es muy importante identificar a estos padres. Esto ya dije que es el único gen que está delecionado en cada paciente con PMS SHANK3. Esto nos indica que SHANK3 es responsable de los rasgos más importantes de este síndrome. Esta diapositiva ilustra que hay otro tipo de deleción que se llama intersticial. Implica no va al final del cromosoma, pero afecta al SHANK3 únicamente y a lo mejor un par de otros genes de cada lado. Pero aquí tenemos SHANK3 en rojo y vemos que se trata de lesiones muy, muy pequeñas que afectan al SHANK3 y a lo mejor un gen aquí también, pero no es de las más grandes con muchos genes involucrados. ¿Y por qué SHANK3 es tan importante? El gen SHANK3 codifica una proteína que también se llama SHANK3 y esta proteína se llama una proteína de andamiaje porque podemos ver aquí que esto es una sinapsis cuando dos células del sistema nervioso comunican con la una a la otra cuando se tocan. Esto es una sinapsis
una célula está comunicando con otra célula y cuando se tocan y transmiten el mensaje al nervio, se llama una sinapsis. SHANK3 se expresa aquí, lo podemos ver aquí, la sinapsis. Esta parte de la célula está comunicando con esta parte de la célula. Y SHANK3 aquí está en esta parte que es la parte postsináptica y ayuda a estructurar estas proteínas que están aquí para que se queden en su sitio para comunicar y facilitar la transmisión de las señales eléctricas. Esto quiere decir que SHANK3 facilita la conexión de las sinapsis en el cerebro y ayuda a transmitir todo tipo de mensaje que se transmite en el cerebro y que es importante para la cognición, para el lenguaje, para las aptitudes, habilidades motoras, para todo tipo de cosas. De nuevo, esto es el cromosoma. Estas casillas rojas están representando las mayores deleciones que han tenido lugar en PMS. Esto sería una deleción de 9 megabases. Y todos estos son los genes que se contienen aquí. Esto es como el gen y esto es como la etiqueta que da el nombre al gen. Cuando el paciente tiene una deleción 9 megabases, han perdido todos estos genes, incluyendo al SHANK3. 4 megabases habrían perdido todos estos genes, una megabase, 2,2, solamente estos 3 genes. Se ve que dependiendo de cómo de grande es la deleción, el número de genes afectados va a ir cambiando. Y por supuesto, de todos estos genes, SHANK3 desempeña un papel importante, pero esto no quiere decir que estos genes no desempeñen papeles importantes también. Hay algunos de estos genes, incluso si no sabemos cuáles todavía, pueden contribuir a la cognición, al lenguaje, a las convulsiones, a muchas otras cosas. Por lo tanto, añaden a lo que la pérdida de SHANK3 está causando. Cuando decimos en general que el paciente que tiene deleciones más importantes, más grandes, parece que tienen un fenotipo más grave en general que aquellos que tienen lesiones más pequeñas, o deleciones más pequeñas. Pero aquellos que tienen deleciones más pequeñas también pueden verse muy gravemente afectados. No es que la deleción grande siempre es grave, la deleción pequeña nunca, o poco es grave, o siempre, pues no. Si encontramos un paciente que está menos gravemente afectado, él o ella es más probable que tenga una deleción pequeña, eso sí. Pero si vemos un paciente muy afectado, él o ella puede tener una muy pequeña deleción o una grande, así que no es una correlación matemática. Bien, ya dije que había distintas anomalías cromosómicas asociadas con el síndrome Phelan-McDermid. La primera es la sencilla terminal de la región. Este es el cromosoma 22. Ya ha perdido la punta del cromosoma, la parte amarilla. Ahora sí tenemos un cromosoma que le falta esa parte. Esto es lo que ocurre en la mayor parte de los niños, la deleción terminal. Pero también puede ser intersticial. Bueno, en el caso de SHANK3 no estaría tan elevado, estaría más bien aquí, en la extremidad del cromosoma, pero sería aquí, la parte terminal estaría intacta, pero habría un trocito que faltaría acá. Aquí, si se incluye SHANK3, sería deleción intersticial afectando al SHANK3. Hay también duplicaciones intersticiales. Esta región, en vez de estar en una copia, está en 2 copias. Las duplicaciones per se no causan el síndrome Phelan-McDermid, pero hay niños que tienen Phelan-McDermid que pueden tener además una duplicación del cromosoma 22. Y esta es otra causa de síndrome Phelan-McDermid que se llama el cromosoma en anillo. Tenemos un cromosoma 22 que tiene una rotura en cada una de las extremidades, pierde las puntas del cromosoma y se convierte en anillo para sentir las puntas que se han formado, que se habían roto. Un cromosoma en anillo siempre va a perder la extremidad del brazo largo y del brazo corto. Y la translocación es cuando tenemos 2 cromosomas diferentes. Digamos, el amarillo es cromosoma 22 y el otro es cromosoma 10, puede ser cualquier otro cromosoma, y se rompen aquí y cambian las extremidades del cromosoma. Aquí tenemos el cromosoma 10 con la punta del 22 y cromosoma 22 con la punta del cromosoma 10. Y lo que pasa es que
Aquí esto es una translocación equilibrada, no se ha perdido material. Esta parte está aquí, la parte amarilla está aquí. No hay pérdida. Un padre puede ser portador de esa translocación, pero si un padre transmite este cromosoma a su niño, este cromosoma le va a faltar la extremidad del cromosoma 22. El niño va a tener PMS. Bueno, ¿por qué es importante el saber si un paciente tiene un cromosoma en anillo? Yo creo que sus niños fueron diagnosticados con un microarray, la mayor parte de ellos. Cada uno de vosotros tenéis que contestar esta pregunta. Bueno, mi niño tiene una lesión en el cromosoma 22 y fue diagnosticado con un microarray, pero luego todos vosotros tenéis que contestar a la pregunta, ¿tiene mi niño un cromosoma en anillo? Si no sois capaces de contestar esta pregunta, deberíais ser capaces, porque para poder decir si un niño tiene un cromosoma en anillo hay que hacer un cariotipo, porque es con el cariotipo que se ven estas formaciones del cromosoma en anillo. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, debido a que los cromosomas en anillo 22 tienen un riesgo aumentado de estar asociados con otro trastorno que se llama la neurofibromatosis tipo 2. Y la neurofibromatosis tipo 2 es un trastorno nervioso o neurológico, mejor dicho, que causado por un gen que se llama NF2. Y lo que pasa es que el cromosoma en anillo es inestable porque tiene una forma normal, es inestable. Los pacientes pueden perder el cromosoma en anillo. Cuando lo pierden van a perder este gen NF2. Y NF2, esta neurofibromatosis 2, este gen controla el crecimiento tumoral. Cuando el gen se pierde, células que no crecían de forma normal pueden empezar a crecer de forma normal en nervios o en el sistema nervioso central o en la médula y pueden desarrollar tumores. Entonces, ha habido varios informes en la literatura y conocemos varias otras familias también en la Fundación que tienen cromosomas en anillo y que sus niños han desarrollado neurofibromatosis tipo 2. Todos tienen que ser conscientes de que si vuestro niño tiene una deleción con un cromosoma en anillo, hace falta saberlo, porque estos niños con cromosomas en anillo necesitan estar en un programa especial de vigilancia para ver si desarrollan la neurofibromatosis 2, tipo 2. Hemos hablado de estos tipos principales que se conciernen a la mayor parte de sus familias, pero hay otro mecanismo que es mutación secuencial en SHANK3. En este caso solamente hay una o pocas letras o nucleótidos afectados. En vez de perder decenas o miles o millones de estas letras, aquí, por ejemplo, va a ser solamente una letra que va a verse cambiada. En la secuencia del SHANK3, en vez de ser una C, vamos a tener una T. O en vez de tener una T, esta T va a perderse y va a ser una deleción. O una letra adicional se puede insertar o sustituir. Todos estos cambios alteran la secuencia, digamos, las instrucciones del gen, y van a resultar en una proteína anormal o ninguna proteína SHANK que se produzca. Esta mutación SHANK3 se diagnostica con secuenciado, puede ser de exoma, de genoma, de panel de genes, secuenciado dirigido. Hay distintas técnicas, pero lo que todas ellas hacen es que estudian toda la secuencia de SHANK3 y pueden identificar esto. Como probablemente saben, hasta la fecha prácticamente toda la investigación en PMS se hacía con los pacientes que tenían el síndrome de Phelan-McDermid asociado con deleciones. Debido al uso de cariotipos, FISH y macroarray eran los pacientes que conocíamos, pero más recientemente el secuenciado de SHANK3 se ha vuelto más formal y hay cada vez más pacientes diagnosticados con mutación SHANK3. Hay una nueva categoría de pacientes PMS de los que conocemos poco. Este año hemos publicado en colaboración con el centro CIBER, Alex Holeson y Joseph Buchsbaum, series de 70 pacientes con mutaciones SHANK3
puntuales para describir sus características. Estos son los 17 pacientes, estos son los tipos de mutaciones que tienen, mutaciones puntuales. Todas estas mutaciones son de novo, implicando que están ausentes en los padres. En un par de casos no teníamos a uno de los padres, no pudimos verlo, pero estábamos casi seguros de que era de novo. Y esto es la representación de la proteína SHANK3 y cada entrada de esta forma es como una mutación puntual diferente y aquellas que están involucradas implica que han estado notificadas en varios pacientes. Por ejemplo, esta solamente se ha registrado en un paciente en el mundo. Estas son aquellas que nosotros hemos registrado en nuestra serie de 17 pacientes. Estas son las que se han notificado en la literatura. Solamente hubo 4 y hubo una, esta de aquí, que se notificó en 6 pacientes, 3 en la literatura y 3 en estas cohortes de estudio. Y la gente, las personas siempre están muy interesadas para saber si el paciente que tiene exactamente la misma mutación tiene exactamente el mismo fenotipo, pero esto no es así. Incluso aquellos que tienen exactamente la misma mutación pueden tener presentaciones clínicas diferentes. Cuando comparamos el fenotipo de pacientes con mutación SHANK3 con aquellos con deleciones, vemos que la mayor parte de los rasgos que nosotros normalmente asociamos con el síndrome Phelan-McDermid también están presentes en pacientes que solamente tienen una pérdida de SHANK3. Vemos que las capacidades intelectuales presentes en 100% de los pacientes, el autismo estaba presente en 69%, el deterioro del lenguaje, hipotonía, hiperactividad, conducta repetitiva, muchos rasgos notificados en pacientes con SHANK3. Lo que esto nos indica es que SHANK3 es la causa de todos los rasgos principales de este trastorno. Y estos son hallazgos en la literatura que confirman que los pacientes con mutación SHANK3 todos tienen discapacidad intelectual, deterioro del lenguaje grave, el autismo es frecuente, la hipotonía también. Y para terminar, esto es una diapositiva de nuevo para volver al registro. Un análisis de 500 pacientes del registro que tienen o bien deleciones o mutaciones SHANK3. Y estas son la proporción de estas anomalías. Podemos ver que la mayoría tienen deleción terminal. Muy pocos tienen deleción intersticial. Esto no sabemos porque no han tenido ningún array. No se puede decir dónde estaba la lesión. Las translocaciones se observan en 8%. De nuevo, 8% implica que los padres de estos niños absolutamente hay que hacerles pruebas a ellos también para ver si son portadores para esta translocación. El anillo, 10%. Recuerden, el anillo está asociado con un riesgo de neurofibromatosis 2. 10% de los pacientes con PMS tienen un riesgo aumentado de neurofibromatosis 2 y hay que identificarles con el cariotipo y las otras anomalías. Y aquí me paro. Muchas gracias. Era clara. Hay tiempo para preguntas, pero con micrófono las preguntas, si no, no las podemos traducir. ¿Puedes mencionar que en los primeros gráficos mostraste anomalías en el registro, las convulsiones, que cuando los padres ponían los datos en el registro, de hecho, pueden imprimir estos gráficos y llevárselos a los médicos? ¿Puede repetir? Cuando mostrabas los gráficos del registro, cuántos habían tenido convulsiones, problemas gastrointestinales, cuando los padres ponen su información en el registro, ¿pueden imprimir todo esto y luego llevárselos al médico para la visita clínica? Esto sería una ventaja. Gracias por recordarme que os lo contara. I'm going to change to Spanish now. One of the advantages of participating in the international registry is that when you send the genetic data or you answer the questionnaires, then you can see the frequency of the different conditions. And you can print those charts and you can show them to the doctor to see, look, in the registry there are all these renal abnormalities.
So we need for you to look for those abnormalities in my child, because that's the main message. Most of the doctors don't know this syndrome. So you as parents have to be experts in this syndrome, and you have to show them the way to the doctors. If you come to the Hospital La Paz here, they know the syndrome, but in most of the other parts, they don't know it. And the parents have to give the relevant information. You have to show the epilepsy is very common in those children. I suspect that my child has epilepsy. Please do an electroencephalogram. Or my child has epilepsy and the structural abnormalities of the brain are very common. Please do a resonance on him or look for renal abnormalities or heart abnormalities. This is very important, and in the registry you can see the frequency of the different abnormalities. But also with those data, because I made those charts myself, you can also access them. Doctores para justificar por qué se necesitan ciertos exámenes. Okay. Okay, short questions, short replies, please. We are running over time. El ACR se puede perder terminal o intersticial, ¿okay? Pero ese gen es un gen que está implicado en una función de los espermatozoides. O sea, pues que así como muy importante que no es que sea. No. Entonces, quiero decir que ustedes me entienden, ¿cierto? Para los papás con PMS, no se preocupen en lo más mínimo del gen ACR. De ese no se tienen que preocupar. Ok, yo voy a decir otra cosa para las familias. Yo mañana voy a dar otra charla de genética y vamos a tener más oportunidades de hablar de clínica, de cosas. Entonces, tal vez si tienen muchas preguntas, como hoy estamos atrasados, es mejor que las dejemos para mañana, si les parece bien. La última, entonces, porque yo voy a estar aquí 3 días y me pueden preguntar todo lo que quieran. Dígame. Sí. Sí. Entonces, como les mostré en esta última diapositiva, el 10% de los pacientes con PMS tienen un cromosoma en anillo. ¿Ok? Cromosoma en anillo. Eso es lo que tienen que saber. No todos solo los que tienen cromosoma en anillo tienen riesgo de neurofibromatosis 2. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es saber cuáles son los que tienen cromosoma en anillo. Solo eso se tienen que preocupar. Y no quiere decir que a todos los que tengan anillo les va a dar neurofibromatosis. A la mayoría no les va a dar, pero se tienen que preocupar. Y no tiene nada que ver con el tamaño de la lesión, nada. Es otro mecanismo completamente distinto. Okay. Ok, suspendemos aquí. Norma va a hacer un anuncio corto. Sí, nada más.